Bienvenidos a esta semana de la cultura del cuidado. Bienvenidos a esos días en los que de manera especial seremos cuidadores de nuestros hermanos. Fortaleceremos la cultura del cuidado y que la letra C nos ayude a cambiarlo todo. Bienvenidos. En la diócesis de Santa Rosa de Osos, el buen trato es nuestra prioridad. Cada una de nuestras buenas prácticas está pensada para promover el cuidado, el bienestar y la seguridad, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Te has dado cuenta de que cuando le preguntas a un papá o a una mamá qué es lo que más desean para sus hijos, las respuestas generalmente son que estén sanos, que tengan confianza en sí mismos y que se sientan tranquilos y felices? Y cuando les preguntas cómo les gustaría que fueran tratados y cómo quisieran que se relacionen con los demás, responden que sean tratados y traten a los demás con respeto, que no tengan sufrimientos, que sean valorados, que los cuiden y cuiden a todos los que los rodean. Estos anhelos reflejan lo que también deseamos para ti en nuestros ambientes eclesiales. Nos muestran que cada acto pensado desde el amor, el respeto y la responsabilidad fortalece la vida en comunidad y construye ambientes donde todos nos sentimos seguros y valorados. Por eso, hoy estos valores se convierten en parte de nuestros acuerdos para el buen trato, que nos orientan en todas las relaciones que vivimos dentro de nuestra iglesia, para que logremos un mayor cuidado de sí, de los demás y de los espacios que compartimos, porque nos enseñan a ser responsables y evitar hacer daño con nuestro comportamiento. Nos ayudan a reconocer cuáles son los límites sanos para tratar a los demás. Nos invitan a conservar nuestros valores en cada interacción. Nos inspiran a convivir en armonía, donde prime el respeto, la escucha y la empatía. Nos recuerdan la importancia de reconocer las formas adecuadas de contacto y comunicación. Nos hablan sobre el buen ejemplo que debemos dar con nuestras acciones. Así, juntos, seguimos construyendo ambientes protectores, donde cada niño, niña y adolescente pueda crecer, aprender y relacionarse sintiéndose amado, respetado y cuidado. Porque en nuestra diócesis el buen trato es más que una norma, es una forma de vivir la cultura C. Muy buenas noches para todos, un cordial y cálido saludo. Es un gusto poderlos saludar hoy cuando es martes en esta tercera semana de la cultura C, la cultura del cuidado. Venimos construyendo ya esta cultura con la ayuda de todo el clero diocesano, con la ayuda de los religiosos, con la ayuda del seminario diocesano y por supuesto con la ayuda de cada uno de ustedes, los muy queridos agentes pastorales de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos. Hablar de cultura C es hablar de cuidado, es hablar de cariño, es hablar de compromiso, es hablar de custodia, es hablar de contemplación y podría seguir mencionando un sinnúmero de palabras que se escriben con esa letra C. Palabras que nos tienen que ser muy afectas, palabras que nos tienen que ser muy cercanas, porque cada vez más vamos haciendo que esta cultura se siga construyendo, vamos haciendo que esta cultura se siga fortaleciendo y es una tarea de todos. Por eso quiero agradecerles a todos los que han aceptado esta invitación, a todos los sacerdotes que también están hoy. Ayer tuvimos la formación con los sacerdotes en una línea antropológica, pero hoy también igualmente algunos están con nosotros compartiendo este espacio porque están convencidos de la importancia de la cultura del cuidado en todos nuestros ambientes eclesiales. Y máxime hoy, cuando vamos a tener la oportunidad, aunque pueda sonar repetitivo en muchas oportunidades, pero en todo lo que tiene que ver con la cultura del cuidado, tenemos que verlo y contemplarlo como lo hacemos con el Padre Nuestro, que aunque suena repetitivo, todos los días lo tenemos que hacer nuevo. Y hoy cuando hablamos en este encuentro virtual que tendremos, construyendo una cultura del cuidado desde la prevención, la protección y la actuación, sabemos que todos somos protagonistas y que todos tenemos allí algo que aportar, algo que dar. Quiero que iniciemos pues colocando este espacio en manos de Dios. Bien sabemos que nadie más cuidador que Dios, Dios
que cuida de nosotros, Dios que siempre sale a la vera de nuestro camino y está para cuidarnos, está allí para llevarnos de la mano, como el buen pastor que cuida de las ovejas, que las conduce por cañadas oscuras, que las lleva a unos lugares de aguas limpias. Ese buen pastor, ese divino cuidador, pues es el que guía igualmente nuestra tarea y a él nos encomendamos. Por eso, iniciemos de la mejor manera colocando este espacio en manos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, fuente inagotable de ternura y cuidado, te presentamos a los niños, adolescentes y personas vulnerables de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos. Concédenos la gracia de guiarlos con amor profundo, integridad inquebrantable y responsabilidad solícita. Permítenos vivir en estrecha comunión contigo para prevenir y aliviar el sufrimiento de aquellos que padecen. Que la humildad y la compasión moldeen nuestras acciones, viendo en cada niño, adolescente o persona vulnerable el reflejo de tu amor. Valoramos y defendemos sus vidas con compromiso y entrega, reconociendo en cada uno un tesoro precioso de tu reino. Te agradecemos, Señor, por iluminar nuestra labor. Con fe y esperanza depositamos nuestras intenciones en tus manos, bajo la protección de la bienaventurada Virgen María, Madre de Misericordia. Bendice y cuida a cada uno como María cuidó a tu Hijo amado. Amén. Que el Señor pues nos concede esa gracia de hacernos cuidadores de los demás, que el Señor nos conceda los valores y los talentos necesarios para ser verdaderos custodios y cuidadores de nuestros niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Amén. Bueno, nuevamente un saludo muy especial a todos los que van llegando en este momento a este compromiso que teníamos hoy en esta formación para seguir construyendo la cultura del cuidado. Una cultura que no se construye sola, una cultura que construimos entre todos. El aporte de cada uno como agente pastoral, el aporte de cada uno como cristiano y el aporte de cada uno también, todavía mucho más especial, como persona. Por eso entonces para esta formación que nos hemos propuesto para este día. Recordemos que hemos propuesto para esta semana, pues, Semana del Cuidado y casi que escribiendo semana con la letra C para que se haga un poco escandaloso. Pero sabemos que una letra lo cambia todo. Sabemos el poder que tienen las letras y especialmente esta letra C para nosotros. Así que seguiremos construyendo una cultura del cuidado con el aporte de todos. Y hoy queremos encaminarnos desde la prevención, la protección y la actuación, que todos somos protagonistas en esta tarea del cuidado. Por eso quiero darle la palabra a nuestra psicóloga Luz Adriana Rúa Pérez. Ella es psicóloga de profesión, es la coordinadora de la oficina del Buen Trato de la Diócesis de Santa Rosa. Al mismo tiempo hace parte del área de gestión humana de la Católica del Norte, pues es especialista precisamente en esta área del conocimiento y pues por su experiencia, por su formación y también como una de las artífices en la construcción de la política preventiva de nuestra diócesis y aportante en todo el sistema para la cultura del cuidado, pues hoy quiere compartir con nosotros estas experiencias y sobre todo, como siempre yo lo digo en estos espacios de formación, digamos que sobre todo, quiere desafiarnos, quiere retarnos y quiere dejarnos una provocación. Porque todo lo que hagamos nosotros en estas formaciones sencillamente es algo, digamos que muy pequeño, es corto lo que hagamos en una hora de trabajo, porque siempre habrá mucho más. Pero sabemos que esto será precisamente la puerta de acceso para que nosotros nos formemos más, para que consultemos las líneas guías, las líneas operativas de la conferencia episcopal, la misma política preventiva que tenemos en la diócesis, todo lo que estamos haciendo, porque esto hace que nuestro trabajo como catequistas, como lectores, como apóstoles del cuidado, sea cada vez mucho más rico, sea cada vez mucho más efectivo y sobre todo que sí nos haga cuidadores, que sí nos haga
protectores de los más pequeños, especialmente de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de las personas vulnerables. Sin más preámbulos, pues yo quiero darle pues la palabra a la muy querida Luz Adriana Rúa, pues más conocida por nosotros como Lucero. Así, Lucero, que bienvenida. Vamos a tener la siguiente metodología. Vamos a tener la conferencia, la charla, esta formación con Luz Adriana, con Lucero, y a medida que si alguien tiene preguntas, inquietudes, las vamos a dejar en el chat. Las dejamos en el chat y al final las recogemos, las recopilamos, se las presentamos a ella y entonces de manera que tengamos un espacio formativo que nos quede algo para nuestra vida pastoral. Y como les digo, esto no es más que una provocación, porque todo lo que tiene que ver con la cultura del cuidado, todo lo que tiene que ver con la prevención, con la protección y con la actuación, sencillamente daría para estudios todavía mucho más largos de especialización, de maestría. Por eso los que participaron incluso en el curso de formación de cultura del cuidado o de apóstoles del cuidado, se dan cuenta de que a pesar de que vimos 4 módulos, son cortos para todo lo que tenemos que hacer, para todo lo que los retos que tenemos como iglesia y como apóstoles del cuidado. Lo mismo pasa acá, será un tiempo para que hablemos de prevención, de protección y de actuación en esta construcción de la cultura del cuidado, pero no es más que una provocación que nos tenemos que sentir precisamente provocados, retados, como siempre el Señor nos provocó, nos retó a ser mejores, a ser santos como Él es santo y sobre todo a cuidar de esos que Él acogió, de esos que Él puso en el centro, los más pequeños, los más vulnerables. Pues Adriana, este auditorio es todo suyo. Bienvenida y nuevamente gracias a todos por aceptar esta invitación para participar de este martes con C de cuidado. Muchas gracias, Padre Edwin, por su bienvenida y por su acogida en esta labor tan bonita que venimos realizando. Buenas noches para todos. Quiero iniciar contándoles sobre una experiencia que hace poco pude tener y es de habitar en dos, tres ocasiones un lugar donde yo me senté y me puse a observar lo que sucedía ahí. Y me parece muy curioso poderles contar esto porque ese lugar tenía, en ese lugar sobresalían las personas y esas personas tenían unos roles. Yo las 3 veces que pude ir ahí, pude darme cuenta sin conocer mucho y sin que esas personas se conocieran mucho, porque uno en medio de la observación puede denotar eso. eh, Veía como casi las mismas personas eran portadoras de apoyo para las personas nuevas que llegaban. Otros compartían sin preguntarle a quienes llegaban a ese escenario lo que tenían, de hecho lo que estaban comiendo. Y otros inesperadamente me saludaban con una amabilidad sorprendente o saludaban a las otras personas que llegaban como casi que si los conocieran. Entonces, a partir de ahí, yo dije, ¿será que así es que nacen las culturas? De la forma en que nosotros comenzamos a relacionarnos con el otro, desde nuestras acciones, desde nuestras palabras, desde los pequeños gestos. Y particularmente veníamos trabajando en esta propuesta de hablarles hoy de cómo estamos construyendo la cultura del cuidado en nuestra diócesis y cómo ustedes hacen parte de esa cultura del cuidado. Entonces me puse a pensar, a ver, uno no se levanta un día cualquiera y dice, voy a construir una cultura. No, eso no es así que suceda de inmediato, pero uno sí empieza a pensar. Y en medio como de esa observación me di cuenta que las culturas no se construyen desde los discursos largos o desde los discursos que se exponen a grandes públicos, sino que se construyen desde los pequeños gestos. Esas situaciones que yo pude observar me dejaron 3 lecciones muy importantes y fue las acciones hechas desde el desinterés,
el tema del servicio, que es tan relevante en todos los escenarios donde nosotros interactuamos, y esos pequeños gestos que yo los voy a poner hoy en una palabra que me encanta, que he aprendido mucho durante estos años al servicio de la cultura y el cuidado, y es la humanidad. Qué gestos tan humanos, tan cercanos. Lo más bonito de todo esto que les estoy contando es que en esos lugares no había normas escritas, no había un papel escrito donde decía, aquí se tiene que comportar de cualquier manera. Todo era genuino, todo salía de manera orgánica desde el comportamiento de las personas. Entonces yo dije, la cultura se va construyendo desde esas palabras que elegimos, desde esos actos que nacen de nosotros, desde la forma como aportamos a esos ambientes donde habitamos. Y todo eso que va sucediendo a medida que va pasando el tiempo, ya yo decía, pero esto no es un comportamiento, esto no es algo que yo pueda decir, una costumbre. Esto, como yo ya lo estoy notando varias veces que estoy habitando este lugar que estoy visitando, es una cultura que tienen estas personas. Entonces, empecé a pensar y dije, bueno, si yo le pregunto a las personas con las que voy a tener esta conversación y esta construcción, si pudieran definir mm, dentro de los roles que cada uno tiene o dentro de las comunidades en las que cada uno de ustedes habita y presta un servicio, si la cultura tuviera un sabor, ¿a qué les sabería a ustedes? Quiero que lo piensen 30 segundos y a medida que van pensando a través del chat, les van a compartir un enlace para que por favor escriban a qué les sabe esa cultura en la que ustedes habitan. Los que trabajan en los colegios, los que trabajan en el despacho, las que son de pronto secretarias, los que están prestando eventualmente un servicio dentro de la iglesia, los que están en una organización. Quiero que piensen 30 segundos a qué les sabría ese lugar si ustedes tienen que definir esa cultura a través de un sabor. A través del chat les están compartiendo el enlace y quiero que lo piensen desde estos. Dulce, salada, amarga o picante. Entonces démonos 30 segunditos, ojalá que todos participen. Y entonces voy a dejar de compartir pantalla un momento para que podamos ir observando las respuestas. Adelante, María Elena. 30 segunditos. ¿A qué nos sabería esa cultura? Quiero que piensen en el alimento. Si es dulce, entonces chocolate blanco. Si es amarga, chocolate amargo puede ser, porque amarga no significa siempre que sea impositiva. Si es picante, algún alimento mexicano que sea enérgico. Si es salada, maní, no sé. En un alimento, por favor, pongan ese sabor de esa. Vemos dulce y agridulce apenas. Bueno, algunos dirán dulce porque es una cultura donde hay fraternidad, donde hay alegría, donde hay compañerismo, donde hay colaboración, donde hay servicio. Otros de pronto van a pensar ensalada porque aunque ese sabor es como un sabor con dos polos opuestos. Diríamos que a través de ese sabor se podría identificar la construcción que se hace de esa cultura con esfuerzo, con constancia, y entonces el sudor también tiene un sabor al trabajo bien hecho. Podría ser de esa manera.
Luz Adriana por acá por el chat nos deja Gloria Arango el siguiente comentario. Dulce, la chocolatina. Y Berenice dice mango, pera. Ok. Seguramente de pronto están conectados desde el celular y no les favorece la participación, pero es importante entonces que si no lo pueden hacer en el Mentor y lo pongan ahí en el chat. Otros están diciendo salpicón, María, nos puedes ayudar con las expresiones. Otros ejemplos pueden decir picante. Y yo le pongo, hay como un toque aquí de movimiento, hay un espíritu que nos impulsa a cuidar al otro, acompañar al otro. ¿A qué le sabe esa cultura? Y yo entonces voy a compartir nuevamente mientras María nos acompaña con los comentarios. En el Menti nos sigues dejando comentarios como varios sabores, picantísimo, ensalada de fruta, chocolate. Dice que puede saber salado, picante al chile. Otros dicen que no tiene sabor, varios sabores y no tiene sabor. Ensalada de frutas. Ok, muchas gracias María y a todos los que participaron. ¿Por qué les hago la pregunta de esta manera? Porque la cultura, como la fe, se cocinan lentamente. Eso no sucede de inmediato. Es decir, por ejemplo, la fe se construye y se fortalece a través de acciones, a través de las experiencias, a través de los gestos, a través de las palabras. Y asimismo, las culturas. Cada uno tiene una perspectiva diferente respecto al lugar donde habita. Pero digamos que cuando hablamos sobre el sabor de una cultura, quiero que sepan que no estamos hablando solo de una metáfora bonita que nos permite a nosotros desahogarnos o poner ahí cómo estamos habitando el lugar en donde casi siempre tenemos que estar, sino que estamos hablando de algo que considero yo que es muchísimo más profundo. Y esto tiene que ver, voy a tomar por aquí esta cámara, tiene que ver mucho sobre cómo precisamente se consolida la cultura del cuidado dentro de nuestro ambiente eclesial. Pero para que entendamos un poquito mejor todos esos elementos que hacen parte de eso que nosotros llamamos hoy en nuestra iglesia sistema para la cultura del cuidado, pues tendríamos que entender que particularmente, independientemente de nuestras opiniones, entendemos nosotros por cultura. Entonces, en las imágenes que les estoy compartiendo en pantalla, podemos ver una primera escena en donde vemos que la cultura puede ser todo aquello que forma nuestra manera de ser y nuestra manera de convivir. Es decir, está en cómo nosotros hablamos, en cómo nos sentimos, en cómo celebramos, en cómo nos relacionamos. Y de esta manera podríamos catalogarlo como el uso compartido. Ahora bien, una cultura también se construye paulatinamente en el paso del tiempo con ciertos arraigos. Y esos arraigos nos permiten generar unas bases, pero también transmitir eso que nosotros creamos como cultura de generación en generación, lo que nos permite a nosotros, incluso cada comunidad, cada familia, cada lugar donde ustedes prestan su servicio o de los que estábamos hablando ahorita, que ustedes definían a través de un sabor, tiene su propia manera de expresar esa cultura. Entonces, nos genera como una especie de arraigo. Y luego pasamos a unos hábitos, que esos hábitos son los que hacen a través de los comportamientos similares a la experiencia que les conté inicialmente, que podamos compartir valores, que podamos compartir creencias, que podamos compartir historias y que también respecto al tema podamos compartir las formas que tenemos
de cuidado. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito en un aporte que realiza la psicología en este aspecto de una manera más profunda. Ya hablamos un poquito de esos hábitos y de esas costumbres, pero no nos podemos olvidar de que para construir una cultura también es importante considerar la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que nosotros actuamos y la forma en la que nos relacionamos. Ojo, ojo que vamos a tener una ruleta divertida de preguntas más adelante que tiene que ver con esto. No lo sientan como una evaluación, sino como una construcción. Entonces, digamos que para este aspecto podríamos resumir que una cultura pues no solamente tiene hábitos y costumbres, sino que también considera estos aspectos tan relevantes que nos regala a nosotros la psicología transcultural. Y esto significa que no todas las personas asimilamos las formas de vivir de la misma manera, ni recibimos las normas de la misma manera, ni nos comportamos de la misma manera. Es decir, las personas atendemos y entendemos la realidad de diferente forma, de acuerdo a estas bondades que nos regala la psicología transcultural. Pero esas acciones, esos pensamientos y esos comportamientos sí están muy moldeados por la cultura, es decir, acompañan el ejercicio de nuestra actuación dentro de esa cultura, lo que se vive alrededor de ella, es decir, nos van moldeando un poquito y nos van indicando que cuando estamos en cierto lugar, pues posiblemente nuestro comportamiento esperado o las formas, la personalidad de ese lugar nos va indicando a nosotros cómo creamos ese estado de ánimo, que es decir, como el clima de esa cultura al interior de ese escenario. Para este caso, en los ambientes eclesiales, este ejemplo que les estoy dando tiene un valor muy inmenso porque nos recuerda que la fe también se encarna en la cultura y que la forma en que cuidamos dentro de esta cultura del cuidado tiene una sola forma. Vamos entonces adelantándonos un poquito a reconocer algunos y otros a conocer cómo se está viviendo entonces esa cultura del cuidado dentro de nuestros ambientes eclesiales. Y para ello es importante que recordemos las bases en las que se ha sostenido esa cultura del cuidado dentro de nuestro ambiente eclesial. Si hablamos de la institucionalidad, si hablamos de un escenario donde se nos pide a nosotros decir, bueno, mira, su política de prevención diocesana está sobre cuáles pilares. Los pilares de la fraternidad, los pilares de la bondad, los pilares del respeto y los pilares del cuidado. Son 4 pilares los que tenemos en nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos para crear una política de prevención que hace parte de esa cultura del cuidado. Es decir, esa política orienta parte de esa cultura que nosotros estamos en este momento consolidando dentro de nuestro ambiente eclesial. Entonces, no olvidemos las bases, porque de estas bases más adelante vamos a tener esta experiencia interactiva. La bondad se podría manifestar en la forma en que humanizamos nuestro servicio. La fraternidad, por su parte, podría ser la forma en que todos trabajamos desde una misma voz, es decir, desde el mismo propósito, que es el cuidado. Cuando hablamos de respeto, nos referimos a la dignidad humana, que está en el centro. Ayer hablaron de eso también en la formación. Es innegociable y hace parte de nuestro lenguaje cotidiano. Y el cuidado, que es
todo lo que se refiere a lo que previene, lo que protege, lo que cuida, lo que actúa y lo que acompaña. Significa que es una cultura que, digamos, tiene un sinnúmero de postulados que la conforman y que la convierten en un sistema. La diócesis tiene una tarea muy relevante en esta construcción y esa tarea se resume en cuidar. Pero yo me imagino que ustedes se están preguntando, bueno, ya nos hablaron de cómo se consolida una cultura, ya nos están hablando que nosotros estamos construyendo una cultura del cuidado. Ahora, ¿de qué se compone esa cultura del cuidado fuera de estas bases de su política de prevención, que es la que mueve ese sistema de cultura del cuidado, que son estos pilares? ¿De qué más se puede componer esa cultura? Y les quiero compartir desde el mismo significado, desde la misma etimología de la palabra misma. Entonces, digamos que cultivo significa cuidar y eso es lo que nosotros hacemos dentro de nuestros ambientes eclesiales. Quiero que observen en la pantalla y me digan a través del chat, y María nos ayuda a leer lo que están opinando, y es, ¿qué ven ahí? Es un proceso seguramente de una siembra, que se imaginan que puede ser esas 4 fases que observan ahí relacionadas con el cultivo, que significa cuidar ese sistema para la cultura del cuidado en ambientes eclesiales. Y mientras ustedes lo van escribiendo, eh, yo me voy quizás adelantando un poquito, pero es bueno leer y escuchar las diferentes perspectivas. Si vemos esta primera imagen, yo lo asociaría con la preparación de la tierra. Hay un terreno que posiblemente están preparando ahí. Si vemos esta segunda imagen, yo diría que ya hay un proceso de una siembra. Es decir, ya estamos poniendo ahí unas semillas y estamos poniendo ahí todo lo que requiere esa visión de cultivo que nosotros queremos tener. Y si miro esta tercera imagen, podría decir, hay alguien que está ya tratando de cuidar, de proteger, tratando de darle amor a ese cultivo, a esa siembra que hizo, perdón, que estamos solo en la siembra, ¿cierto? Y si veo la cuarta imagen, yo diría, pues yo ya veo ahí un cultivo, prácticamente veo 4 fases. ¿Tenemos algún comentario, María? Luz Adriana, sí, por acá Duan Pozo nos dice, se evidencia un proceso de cómo el campesino prepara la tierra para la siembra, para luego obtener un cultivo. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, solamente este comentario por el momento. Ok. Nada crece de la noche a la mañana. Y si nosotros asociamos esto que lo acaba de decir muy bien Duan, muchas gracias, y con la antesala que yo les realicé, podríamos decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la cultura del cuidado? Pues vamos a asociar estas 4 fases con las 4 acciones que nos ayudan a nosotros a cultivar el cuidado. Por acá nos dejan un segundo comentario y dice, paso a paso, que requiere tiempo, amor y dedicación. Esto lo escribe Claribet Chávez. Muchas gracias, Claribel. Estás realizando una asociación muy bonita sobre lo que ya vamos a explicar. Entonces, 4 fases para que podamos obtener un cultivo, 4 acciones que hacen crecer el cuidado dentro de nuestro ambiente eclesial. Primero, ¿qué fue lo que dijimos? Preparar el suelo. Y asociándolo con esta cultura del cuidado que nosotros estamos sembrando,
Esto significa mirar. Y mirar para nuestros ambientes eclesiales, en este sentido, es nosotros como iglesia vamos a conocer y reconocer las realidades que hay dentro de nuestros ambientes eclesiales. Vamos a ver a las personas y vamos a ver esos contextos tal y como son, sin juzgarlos, sin prejuicios, nada. Nos vamos a permitir mirar. Y creo que para hacer, digamos, la preparación del suelo es algo muy bonito porque es el primer paso para poder sembrar con confianza y con protección. Pues ya hicimos como una revisión de ese terreno. Segundo, sembrar. Para asociarlo con las acciones que hacen crecer el cuidado en nuestra diócesis y en el sistema para la cultura del cuidado, sembrar es escuchar. ¿Y qué significa eso? Que a través de la escucha, es decir, cada palabra que nosotros, por favor, quienes ingresan, cierran el micrófono. Yo y el padre. Cada palabra que nosotros acogemos, cada silencio que de hecho nosotros entendemos y en general cada aspecto que nosotros nos detenemos a escuchar sin interrumpir, sin prejuicios, sin juzgar, permite que el otro pueda sentirse parte de ese ambiente, que el otro pueda sentirse parte de esa historia y digamos que podríamos llamar a la escucha como el surco donde germina la confianza. Es decir, aquí al que se escucha sabe que está poniendo su historia en un lugar seguro, como lo hemos llamado la diócesis de Santa Rosa de Osos, tu hogar seguro. Tercero, hablábamos del mantenimiento, que para las acciones que hacen crecer el cuidado es asistir. Y asistir tiene un sentido muy grande y muy significativo dentro de la cultura del cuidado porque significa acompañar, apoyar, estar presentes, decir aquí cuente con nosotros, que es uno de hecho de los componentes que hacen parte de los tres componentes de la oficina de buen trato. Entérate, transfórmate y cuenta con nosotros. Para el sentido de cuidar la planta, pues hay que asistirla para que la planta se preserve. Entonces, uno la asiste con riegos, uno la asiste con químicos, con todo lo que requiera para que no se interrumpa su crecimiento. En la iglesia, este concepto de asistir también tiene una sensibilidad muy bonita. Y es que se ponen en el centro a todos aquellos que podemos ver en su experiencia dentro del desarrollo de su vida de fe como víctimas o como presuntas víctimas. Entonces significa que nosotros ofrecemos un acompañamiento y una ayuda desde la sensibilidad y desde algo muy lindo que nos dejó el Papa Francisco. Y es anular, neutralizar esa cultura de la indiferencia, asistir a ese que nos necesita. Y en el cuarto encontramos acá la cosecha. La cosecha para estas acciones del cuidado significa vigilar. Y vigilar no queremos que ustedes lo entiendan como sentir temor, como sentir que están siendo observados o que están siendo juzgados. No. En este sentido, vigilar es como recoger y proteger eso que nosotros hemos sembrado. Entonces, ¿qué significa? No vamos a desconfiar, no. Lo que nos pide esta tarea es asegurémonos de que todo esto que nosotros ya tenemos como cosecha, como resultado de todas esas buenas prácticas y de toda esa siembra que paso a paso hemos venido haciendo desde estas acciones, asemejándolo a la cultura del cuidado,
de disfrutarlo y de protegerlo, de cuidarlo. Entonces, esa es la palabra vigilante. Digamos que también de alguna manera nos invita a nosotros, dentro de estas acciones de la cultura del cuidado, a que seamos vigilantes de que nuestros procesos de acompañamiento para temas tan sensibles, donde la iglesia ha sido tocada por los abusos, nosotros seamos transparentes, hablemos desde la verdad, desde la justicia, acompañemos y restauremos. De esa manera nosotros también estamos dando una respuesta de vigilancia para asegurar de que todo lo que hacemos a nivel de la iglesia, no solamente las actividades preventivas, sino también las actuaciones, sean seguras. Pero resulta y sucede que el cuidado no trabaja de forma aislada. Es decir, tenemos que vivir todas estas fases que acabamos de compartir, que son muy relevantes para que ese sistema ande, para que ese sistema sea fuerte, pero resulta y sucede que ese sistema acoge, interactúa con otras partes que lo hacen más fuerte. Digamos que el cuidado tiene unas acciones y unas buenas prácticas muy concretas, pero también necesita de unas estructuras que lo sostengan, de unas no solamente bases como, o fundamentos como son los pilares de los que hablamos ahorita de la política de prevención diocesana, sino otras bases que le permitan decir, vean, usted está en un lugar seguro. Se está construyendo y está consolidando una cultura del cuidado desde un espacio, desde un ambiente seguro. Entonces, tenemos la primera, que es la prevención. Digamos que la prevención en el sentido de nuestra tarea no solamente es evitar el daño, es un trabajo que nosotros realizamos de manera permanente, un trabajo constante, un trabajo que no descansa, que involucra sensibilización, que involucra formación, que involucra acompañamiento. Y la prevención la vivimos desde estos tres componentes, digamos que es una triada que nos permite a nosotros realizar un trabajo sobre esas realidades diocesanas o que se presentan dentro de nuestra jurisdicción eclesial. Entonces, en un nivel, llamémoslo niveles, en un nivel primario buscamos nosotros permanentemente que todos nuestros ambientes sean seguros, sean entornos protectores. Esa es la prevención primaria. Y eso evita que los comportamientos que son categorizados como comportamientos de riesgo no aparezcan. Esa es la primera función que nosotros tendríamos y es como a lo que nosotros permanentemente vigilamos nuestra cultura del cuidado y es, venga, ¿qué podemos continuar eh, mm, trabajándole a este cultivo para que el fruto sea la no presentación del daño, del hecho abusivo? Entonces, nuestra labor principal, prevención. Por eso dentro de nuestros lenguajes siempre la encuentran ahí, prevención primaria. Ahora bien, aquí nos hablan también de una prevención secundaria, es decir, en esa prevención secundaria, nosotros ya con la implementación de protocolos, de buenas prácticas, de formaciones en detección de riesgos, de protocolos también de detección, de la actualización misma de la normativa, decimos, vea, vamos a identificar señales tempranas, hay unos indicadores específicos e inespecíficos que nos están diciendo que posiblemente pueden ocurrir los daños. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a aumentar esa prevención primaria? Para que esas situaciones de riesgo no se presenten o no se repitan si ya hay situaciones de daño, ¿cierto? Entonces, es como actuar antes de que suceda.
Y en un tercer escenario, que nos hablan acá, de una prevención terciaria, es que ya ocurrió el daño. Es decir, cuando hablamos de daño en el ambiente eclesial, recuerden, la manifestación de cualquier tipo de violencia, abuso, maltrato, sea sexual, sea espiritual, sea de conciencia, sea de poder, cualquier tipificación que vaya dentro de las violencias. Entonces nosotros lo que hacemos ya es acompañarnos y asegurarnos de que las personas que fueron afectadas por esa situación reciban el apoyo. Y ese apoyo se da desde diferentes aristas. Tenemos acompañamientos psicosociales, tenemos acompañamientos espirituales, pero sobre todo acompañamientos que nos llevan a un componente que ya vamos a compartir más adelante, a una actuación, porque necesariamente esa prevención terciaria nos dice, vea, usted ya conoce que el daño ocurrió, usted tiene que implementar estrategias para que eso que suceda ahí o las secuelas que dejó el daño, porque hay heridas que nunca sanan, se minimicen un poco y de alguna manera eso al mismo tiempo va restaurando la confianza de esa persona que sufrió dentro del ambiente eclesial. Entonces, conociendo ya el trabajo de la prevención y cómo se mueve desde estas tipificaciones primaria, secundaria y terciaria, aparece otro concepto que nosotros utilizamos mucho y es el concepto de la protección. Y para este ambiente eclesial nos referimos a nosotros de cómo todas esas acciones que realizamos dentro de este sistema de cultura del cuidado, nosotros de alguna manera garantizamos, porque hay situaciones que si bien las trabajamos desde la prevención, muchas no están a nuestro alcance de que no sucedan, garantizamos de que nadie de alguna manera no sufra un daño dentro del ambiente eclesial y que, digamos, esa protección implica poner en el centro a los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, pero no significa que quienes no sean un niño, una niña, un adolescente o tengan alguna condición de vulnerabilidad no sean acogidos desde esa mirada. Todos los que hacemos parte de este hogar seguro, de esta casa diocesana, estamos recibiendo el cuidado. Todos entramos dentro de esta política, pero ponemos en el centro y priorizamos a los menores y a los más vulnerables. En ese sentido, nuestra tarea de protección va muy de la mano con la prevención, o sea, si prevenimos, protegemos y estamos, digamos, teniendo la mirada completamente en la evitación de que se presenten los abusos dentro de nuestros ambientes eclesiales o que se cometan por parte de algún integrante de nuestra comunidad eclesial. Eso significa que queremos cuidar a las personas de una manera holística, es decir, poner en el centro la dignidad humana. Y nos vamos ya a algo un poquito más normativo, seguramente pensarían ustedes, pero que también tiene un sentido muy bonito dentro de la iglesia y es el tema de la actuación. Y la actuación nos pide a nosotros que seamos ágiles, que seamos transparentes, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, pero sobre todo que seamos unas personas sensatas en este tema del acompañamiento en la actuación. Dentro de nuestra política de prevención diocesana, cuando nosotros hablamos de actuación, nos referimos a un instrumento jurídico que hace parte de esa política de prevención. La política de prevención es el libro de servidores de buen trato, donde se dice que esa es la política local de la diócesis de Santa Rosa de Osos, donde se indica por qué previene, por qué protege y por qué actúa, y también cómo lo hace. Y dentro del componente de la actuación, esa política de prevención presenta dos instrumentos jurídicos.
El primero, que es el código de conducta para el buen trato, que es el comportamiento o la conducta esperada de quienes hacemos parte de los ambientes eclesiales, que ese es un trabajo preventivo y normativo al mismo tiempo que protege y que también tiene unas actuaciones como acción pastoral o como consecuencia cuando se incumple con ese código. Pero nos habla de otro un poco más extenso y extenso en el sentido bonito de que nos explica qué se hace cuando llega una situación a nuestra iglesia donde se tiene que atender una situación de un presunto, de una presunta violencia o de un presunto abuso. Y es el protocolo de actuación y prevención en los ambientes eclesiales. Miren que el mismo nombre lo dice. Estamos hablando de que es una política de prevención local que se construyó de acuerdo a la normativa universal, a la normativa nacional, que es la que nos brinda la Conferencia Episcopal de Colombia, que el padre Edwin nombraba ahorita, el apoyo que nos han dado también estas orientaciones, estas líneas guías y operativas. Y la local es que nosotros como iglesia particular decimos, vamos a construir nuestra propia política de prevención y actuación, vamos a poner de alguna manera nuestras normas propias, considerando esas normativas, y le vamos a poner un poco más de amor y no nos vamos a desprender de las actuaciones civiles y de las actuaciones canónicas que se tienen que realizar cuando ocurre una situación de un presunto abuso dentro del ambiente eclesial. Pero digamos que más allá del cumplimiento normativo, que ya ustedes tuvieron muchos de los que hicieron el curso y en nuestra página de la diócesis está en nuestro micrositio todo el material audiovisual y los invito también a que ingresen al YouTube. Encuentran un video explicativo, interactivo, pedagógico de qué se hace cuando llega una situación y la diócesis tiene que actuar desde lo canónico y desde lo civil, donde no solamente les damos el mensaje de que estamos adheridos a la norma, de que civilmente estamos respondiendo a esas situaciones y que canónicamente también hay una respuesta, sino que estamos diciendo, vean, nosotros estamos poniendo en el centro a la persona, que es parte de todo el diálogo que hemos tenido, de toda esta construcción que he tenido con ustedes esta noche. Y estamos salvaguardando su dignidad, su bienestar, lo estamos atendiendo, lo estamos escuchando, somos vigilantes, estamos presentes y somos transparentes, justos y restaurativos. Eso significa que la actuación, digamos, no solamente es llevar la noticia afuera a la autoridad civil o internamente iniciar una investigación, sino que decimos, mira, vamos a llevar un proceso sensible, vamos a llevar un proceso cuidadoso, vamos a llevar un proceso desde la empatía y desde el respeto. Nos interesa acompañar a esa persona, no solamente pastoralmente, sino también desde el acompañamiento psicológico, toma todo el componente emocional de la persona y de hecho el psicosocial que se refiere a que muchas veces no solamente se afecta a la persona, sino el contexto que lo rodea, su familia. Entonces, la iglesia también se ocupa de eso. Y de esta forma, pues decimos, estamos cumpliendo civilmente, pero estamos actuando con misericordia y con compasión y con una seguridad de que nuestra tarea evangelizadora del cuidado responde de manera pronta y de una manera muy generosa a estas situaciones que inevitablemente se presentan. Entonces significa que la actuación no solamente está incluyendo una denuncia, sino que está poniendo muchísimas otras buenas prácticas que no han sido como una obligación, sino que han sido precisamente ese cultivo que nosotros desde nuestro sistema de la cultura del cuidado hemos querido regar. Y pues falta bastante. Digamos que no solamente queda la etapa del cultivo, sino que ya más adelante vamos a hablar del postcultivo que es tan relevante. Hay una imagen que aparece aquí, vamos a interactuar otro poquito, que yo quisiera que ustedes me contaran qué significa esa imagen para ustedes de acuerdo a este constructo que hemos realizado. ¿Qué puede evocar para ustedes dentro de la construcción de este sistema para la cultura del cuidado?
¿Qué tipo de expresión podríamos recibir de una imagen que muchas veces, como les dije al inicio, a veces observar dice mucho más que 1000 palabras? Y María nos ayuda con los comentarios. Por acá tenemos un primer comentario. Catalina, Parroquia San José, dice confianza. Víctor Manuel Barriento nos dice diversidad. Diana Turizo dice unión, trabajo en equipo, igualdad. Laura, cuidarnos entre todos. Juan Camilo, paz y unidad. Marcela dice unión, fuerza, trabajo en equipo. Fernando, compromiso de todos. Esos son los comentarios que tenemos por el momento. Bueno, muchas gracias a todos los que están participando. ¿Qué encontramos ahí? Un hilo de manos. ¿Qué significa una red de personas? Como lo dice el mismo texto, esas personas están comprometidas con la promoción y el cuidado dentro de la iglesia. Nosotros, ¿cómo nos bautizamos? Apóstoles del cuidado. ¿Qué significa esto? La suma de todos nosotros, para que ese cultivo continúe dando frutos. Y por eso yo les hablaba de la post cosecha. Cada uno de nosotros tiene un rol dentro de la construcción del sistema para la cultura del cuidado. Y cada uno de nosotros, desde nuestras acciones, desde nuestras respuestas, hace que ese sistema funcione. Es decir, el sistema no funciona solito o solo porque algunos cuantos lo lideren. Cada uno con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras formas de cuidar, con nuestra presencia, con la forma en que acompañamos precisamente a quienes ponemos en el centro, a esos niños, niñas y adolescentes, aportamos para que el cuidado siga creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de la cosecha viene la post cosecha. ¿Qué significa esto? Que nosotros no nos podemos conformar con todos los buenos frutos que ya tenemos de los cuales hablamos hoy. De nada nos sirve tener un montón de protocolos, de nada nos sirve hacer un montón de formaciones si nosotros no asumimos ese rol de apóstoles del cuidado. Nosotros nos sentimos felices porque de alguna manera esa siembra ha sido recogida por muchos de ustedes y por otros que quizás no están presentes el día de hoy. Pero también desde nuestra responsabilidad compartida, los invitamos a que construyamos desde nuestras acciones y desde nuestra presencia en los ambientes pastorales una post cosecha, porque el cuidado no termina, jamás. Este cultivo jamás va a dejar de dar frutos si nosotros nos ponemos la camiseta del apóstol del cuidado. Y significa que si nosotros nos comprometemos con ello, pues vamos a continuar siendo luz del mundo y haremos que cada una de esas vidas que cuidamos desde nuestros roles florezca según la forma en que nosotros vivimos y somos destinatarios de ese cuidado y compartimos el Evangelio. Muchas gracias por este espacio. Sigue un momento interactivo en el cual esperamos que todos participen. Así que María, le invito por favor a que comparta nuestra ruleta para que podamos compartir algunas reflexiones colectivas y aprendamos un poco de las opiniones y de las perspectivas que cada uno tiene en esta vivencia de la cultura del cuidado de la. Entonces, resulta y sucede que tenemos a 44 participantes en esta sala. Hoy hemos hablado de 3 palabras muy relevantes, que son prevención, protección y actuación. Por lo cual nos vamos a ir al chat de personas, de participantes, y vamos a buscar a una persona con el nombre que inicie con la letra P. Miremos si tenemos a alguien ahí que inicie con la P o con la C. Con la P tengo por acá a la hermana Pamela Chávez. Hermana, bienvenida.
¿Nos escucha? Buenas noches, sí. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias al Señor, muy motivada con esta temática tan especial que nos une esta noche. Muchas gracias, hermana. Imagínese que fue seleccionada para que juegue con nosotros el Diviértase. ¿Qué A ver, significa eso? Que le van a dar acceso para que podamos compartir algunas reflexiones. Así que adelante, María. Se registra con un nombre y empezamos a jugar con esa ruleta del diviértase, la ruleta del cuidado, de la prevención y la protección para que recojamos algunas memorias de este tema, como usted dice, que nos toca a todos de una manera muy especial. ¿Dónde? Aquí, el En la, nombre. ajá. Ahí en la pantalla le dice, accede a este contenido. Ok. Exactamente, hermana. María le va a poner volumen al diviértase, por favor, en el icono. Y tira, hermana, esa rueda a ver qué le sale. Dele clic. María, tú le pones clic al audio de abajo, al pie del botoncito. Ahí. Listo, hermana. ¿Qué salió ahí? Adelante, léanos. ¿Qué implica cuidar en los ambientes eclesiales? Implica acompañar. Usted puede seleccionar la respuesta y dice, puede seleccionar más de una respuesta. Adelante. Baje un poquito también baje, no, antes de enviar. Ay, súper bien. No había visto que había seleccionado todo. Muy bien, hermana. Se nota que está recibiendo con mucho discernimiento este espacio. Dios le pague. Estamos en comunidad. Qué bueno, entonces como están en comunidad van a participar otra vez, así que dele clic a esa ruleta, hermana, a ver qué podemos reflexionar esta noche un poco más con ustedes. Listo. Ya, ¿cierto? Dele clic. Ave María. Eso. La P. Adelante, hermana. A ver, la prevención en la política de prevención diocesana busca evitar daños y crear entornos seguros. Verdadero. Muy bien, definitivamente excelentes espectadoras esta noche y participantes de esta cultura C, hermana. Muchas gracias por participar en nombre de la comunidad. María, te invito entonces a que busquemos a una persona por la C, de cuidado. Por la C tenemos varios. Catalina, Claribet. Catalina, vámonos con Catalina, luego con Claribel. Adelante si quieren participar, si están en este espacio es porque esperamos que tengan apertura, abran sus cámaras, sus micrófonos, que Catalina nos escucha. Hola, buenas. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias a mi Dios y ustedes. Bien, gracias. Catalina, le van a enviar en este momento a su pantalla para que se registre en la ruleta y juguemos. Listo. Vamos a ver cómo les va en esta ruleta del diviértase, lo que venimos trabajando durante esta semana, en esta semana del cuidado.
prevenir, proteger, cuidar, acompañar, restaurar, mirar a los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables como esos destinatarios del cuidado. Luz Adriana, yo creo que ya le puede dar girar a la ruleta. Adelante, Catalina, dale clic. Dele clic sobre la ruleta. Le doy, pero nada. Está desde el celular. Sí, Yo creo que por eso no le da. Bueno, María, entonces tírale la ruleta a Catalina a ver qué le sale. Adelante, Catalina. ¿cómo se manifiesta la humanización en ambientes eclesiales? Con gestos de bondad, Muy bien. Entonces coge la palabra María Bondad y póngasela en el primer cuadrito. Muy bien. respeto, Veámoslo en cuidado. orden alfabético. ¿Cómo se manifiesta la humanización en ambientes eclesiales? Con gestos de bondad, respeto y cuidado hacia todos. Podríamos de pronto pensar si es en orden alfabético, bondad, ¿qué seguiría? Cuidado y respeto. Ok, muy bien. Y vamos a ver si acertó. Muy bien, Catalina, muchísimas gracias. A ustedes, Dios les bendiga. Amén. Vamos a elegir a otras 2, 3 personas, María, y ya, entonces para que vayamos dando por terminado este espacio. Sin embargo, todos van a recibir este enlace para que todos hagan la ruleta y aprendamos un poco más y reflexionemos sobre lo que hablamos esta noche. Entonces yo voy a mirar el chat simplemente y voy a elegir a una persona. Y está la señora Berenice. O doña Marta, que abrió el micrófono. Marta Castaño. Aló. Dijeron Berenice, me pareció. Sí, doña Berenice y luego doña Marta. ¿Cómo Bueno, está, buenas doña Berenice? noches. Cuenta pues. Listo, le van a mandar para que se inscriba y tire esa ruleta. Ah, pero es que yo también estoy desde el celular y no. No importa, desde acá se la tiramos y usted nos responde la preguntita y nos comparte su reflexión. ¿Verdad? Listo. Listo. ¿Qué dice ahí, doña Berenice? Yo no sé más qué por aquí. O de observación. Ah, pero es que muy pequeño no lo allá. ¿Qué significa observar? En la siembra de la cultura del cuidado. Entonces está. ¿Tengo que coger una de las tres o cómo? Las va poniendo en orden. Ah, ya. Conocer a las personas y los contextos para identificar necesidades. Es que yo no puedo mover. Muy Conocer bien. a las personas y los contextos para identificar necesidades y oportunidades de cuidado. ¿Sí o no? ¿Cómo le va? Vamos a ver cómo le va. ¡Excelente! Muy bien, Bueno. doña Berenice, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por tenernos en cuenta en Caucasia, Dios les pague. Con mucho amor. Doña Marta Castaño. Sí, por acá estoy. Buenas noches. Bienvenida. Le van a mandar el acceso para que tire esa ruleta. Muy bien. Adelante. ¿Cómo crees que una comunidad puede ayudar a proteger las más vulnerables? Observando las necesidades, creando espacios seguros y cooperando. Muy bien. Hay Vamos más, a ¿cierto?
Sí, hay más. Ah, no, esta no, rechazando los más pequeños, no. Entonces, las 3 primeras vamos a ver. Las 3 primeras. Muy bien, felicitaciones, señora Marta. Y nos vamos a ir con una figura masculina. No podemos irnos sin que participe, pues, un hombre, Germán Sierra. Germán, ¿nos escucha? Entonces, Freddy Betancourt. Freddy, ¿nos escucha? Hola, Bienvenido. ¿Se anima a tirar la ruleta? ahí vamos a ver, porque casi no alcanzo a entrar a la reunión, entré muy al final y estoy acá con una gripa que le digo. Bueno, intentemos de todas maneras o si no le ayudamos. Bueno, hágale pues, me ayudan. Adelante. ¿Qué significa? ¿Se alcanza a leer? No, ¿qué significa actuar frente a presuntas violencias en la iglesia? No, pues no lo alcanzo a leer. Ok. Crear protocolos, acompañarla y poner en el centro a la persona afectada. Muy bien, sí. Primero ponerla en el centro, ¿cierto? Luego de ponerla en el centro, ¿qué hacemos? Acompañar. Y después de acompañarla todo el tiempo, activamos los protocolos. Ajá. ¡Ay, no! Una pequeña falla. Activar los protocolos. No, poner en el centro. Acompañarle a activar los protocolos. Ajá. Yo también me le veía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ya vamos cerrando, les vamos a enviar a través del chat también, por favor, este formulario para que diligencien la asistencia. Es muy importante para nosotros saber quiénes participaron de este encuentro, saben lo relevante que es para nosotros poder conocer quiénes se están poniendo la 10 con los apóstoles del cuidado. Y si no es así, que ustedes sean los multiplicadores del conocimiento y de todo lo que les traemos desde este sistema para la cultura del cuidado. Ahí les enviamos el enlace. Muchísimas gracias por su atención y participación. Y Padre Edwin, le dejo la palabra. Muchas gracias, Luz Adriana, por este espacio tan interesante en lo formativo y también en lo lúdico. Le agradecemos mucho este último espacio con esta ruleta, una réplica de el juego que ha llegado a las parroquias también. El que tenemos en las parroquias no es así digital, es análogo, es un tablero, pero también en él podemos aprender y sobre todo seguir fortaleciendo toda la cultura del cuidado. Yo les pido un favor muy grande a todos los que participaron. Acaba de compartirnos Luz Adriana al chat un pequeño formulario de asistencia, porque es un interés del señor obispo muy grande de saber pues, el compromiso que tenemos con la cultura del cuidado. Aquí sabemos que hay comunidades, vemos alrededor de unas 35 conexiones, pero seguramente, como ahorita escuchábamos, la hermana Pamela no estaba sola, había más hermanas junto a ella e igualmente en algunas comunidades como en Don Matías están juntos allí catequistas, los asesores de infancia misionera, lectores, y eso pasa en muchas de las parroquias, pero les agradecemos mucho que nos puedan ayudar diligenciando este formulario, porque esto nos ayuda bastante y sobre todo para seguir fortaleciendo nuestra red del cuidado. Yo creo que, pues, ante, digamos que la riqueza que nos ha compartido Lucero y sobre todo la practicidad, yo creo que, pues, y aprovechando que no han sido, digamos que en abundancia las preguntas, sino que las preguntas fue la misma Lucero la que las hizo en el juego, yo creo que hay claridades. No obstante, ustedes saben que, pues, los teléfonos del Sistema para la Cultura del Cuidado, sea la delegación, sea la Oficina del Buen Trato, o sea igualmente del Consejo, están disponibles por si hay dudas.
sí debemos tener siempre muy presente que todos somos, digamos que, artífices de la prevención, que todos somos artífices de la prevención, de la protección y, por Ganó supuesto, Colombia. también somos artífices 2-0, de 2-1. la actuación. Cuando cualquiera de nosotros, como apóstol del cuidado que es, tenga noticia de cualquier situación que afecte a nuestros niños, niñas, adolescentes vulnerables, y ustedes saben que estamos hablando de violencias o de abusos en general, porque en nuestros escenarios, en nuestros ambientes eclesiales, se puede dar algún asomo de violencia, algún asomo de abuso, y es lo que queremos erradicar. Por eso, igualmente, pues quiero recordarles que en el paquete que se les envió a los párrocos de las parroquias, también iba la declaración de compromiso que tiene nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos con erradicar cualquier forma de abuso. Les agradecemos inmensamente nuevamente a Lucero. Muchas gracias, Lucero, por el profesionalismo, por la experiencia y sobre todo por la parte didáctica que nos engrandece tanto y que nos ayuda tanto a seguir dilucidando este tema tan especial. A todos ustedes, queridos agentes pastorales, a los sacerdotes que nos acompañan y a todos los que durante este rato pues se dieron la oportunidad de seguirse formando y de conocer más sobre la cultura C. Muchas gracias. Esperamos que sigamos fortaleciendo nuestro perfil de apóstoles del cuidado y que sigamos aportando bastante a esta iglesia que quiere ser una iglesia que protege a los más pequeños. Una muy buena noche para todos y que sigamos disfrutando de lo que nos resta de esta semana de la cultura C. Que aprovechemos al máximo los materiales. Muchas gracias, Siempre amén. estamos a su disposición. Una buena y feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Oh, feliz noche para ustedes, muchas gracias. Chao, padre, feliz noche. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Muchas Bendiciones para gracias, todos. Padre. Gracias, Gloria. Buenas noches, padre, Dios lo guarde y lo bendiga. Catalina, feliz noche. Gracias, Padre Edwin, por esta oportunidad que nos brindan para nuestras comunidades. Bendiciones Gracias, para todos. gracias, Padre Vladimir, el Gracias, equipo de Padre. de San Bendiciones. Andrés siempre tan presto. Chao, Luz Elena, a todos muchas gracias. A los que están preguntando por el juego, luego lo compartiremos en un martes de Cultura C para que también puedan en sus grupos pastorales y en las diferentes actividades aprovechar que es una herramienta muy interesante. A Lucero, gracias, al equipo de Pastoral y Bienestar que nos ha apoyado, a María Elena, al padre Jaime Andrés, por supuesto a José Daniel, muchas gracias. Feliz noche para todos, muchas gracias. Cambia el sentido de una frase, cambia el género, cambia una ruta, una dirección, cambia una palabra. En definitiva, una letra lo cambia todo. Por eso estamos convencidos que ahora que vivimos la Semana de la Cultura C, la letra C tiene un poder transformador. Queremos invitarlos a vivir esta Semana de la Cultura del Cuidado. Es una buena oportunidad para reavivar nuestro compromiso con esta cultura y sobre todo hacer de nuestra iglesia una iglesia que cuide y protege a los más pequeños. Una iglesia que hace suya las palabras del Evangelio, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ay de aquel que haga daño o escandalice a uno de estos pequeños. Le daremos fuerza a esta letra, recordando el cariño, el compromiso, la calidez, el consuelo, la caridad. Encontrémonos para vivir la Semana de la Cultura C y tendremos oportunidad de vivir durante estos días del 26 de octubre al 2 de noviembre esta Semana de la Cultura del Cuidado. Por eso, acá mismo,
En este lugar, en este espacio, tendremos la oportunidad de descargar los contenidos, tendremos la oportunidad de descargar las Eucaristías, tendremos la oportunidad de encontrar aquí los materiales para todos los días y aprovechar esta oportunidad privilegiada que nos regala nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos para seguir creciendo en la cultura del cuidado. Bienvenidos a esta semana de la cultura del cuidado. Bienvenidos a esos días en los que de manera especial seremos cuidadores de nuestros hermanos. Fortaleceremos la cultura del cuidado y que la letra C nos ayude a cambiarlo todo. Bienvenidos. Diócesis de Santa Rosa de Osos, el buen trato es nuestra prioridad. Cada una de nuestras buenas prácticas está pensada para promover el cuidado, el bienestar y la seguridad, especialmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Te has dado cuenta de que cuando le preguntas a un papá o a una mamá qué es lo que más desean para sus hijos, las respuestas generalmente son que estén sanos, que tengan confianza en sí mismos y que se sientan tranquilos y felices? Y cuando les preguntas cómo les gustaría que fueran tratados y cómo quisieran que se relacionen con los demás, responden que sean tratados y traten a los demás con respeto, que no tengan sufrimientos, que sean valorados, que los cuiden y cuiden a todos los que los rodean. Estos anhelos reflejan lo que también deseamos para ti en nuestros ambientes eclesiales. Nos muestran que cada acto pensado desde el amor, el respeto y la responsabilidad fortalece la vida en comunidad y construye ambientes donde todos nos sentimos seguros y valorados. Por eso, hoy estos valores se convierten en parte de nuestros acuerdos para el buen trato, que nos orientan en todas las relaciones que vivimos dentro de nuestra iglesia, para que logremos un mayor cuidado de sí, de los demás y de los espacios que compartimos, porque nos enseñan a ser responsables y evitar hacer daño con nuestro comportamiento. Nos ayudan a reconocer cuáles son los límites sanos para tratar a los demás. Nos invitan a conservar nuestros valores en cada interacción. Nos inspiran a convivir en armonía, donde prime el respeto, la escucha y la empatía. Nos recuerdan la importancia de reconocer las formas adecuadas de contacto y comunicación. Nos hablan sobre el buen ejemplo que debemos dar con nuestras acciones. Así, juntos, seguimos construyendo ambientes protectores, donde cada niño, niña y adolescente pueda crecer, aprender y relacionarse sintiéndose amado, respetado y cuidado. Porque en nuestra diócesis, el buen trato es más que una norma, es una forma de vivir la cultura C.